Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Y estoy aquí una vez más con un proceso de ilustración digital. Y es que ya lo hice esta vez, pero fui guardando etapas para mostrar el proceso de una ilustración más en forma, porque normalmente lo que he estado haciendo y mostrando son ejemplos más que nada, pero este es ya como una ilustración para entregar. Ok, entonces empezando con este dibujo que yo tenía, que hice hace un par de años y que ahí lo tenía guardado, puedo empezar con este. Como pueden ver, está ligeramente desenfocado y la razón es porque estaba un poco pequeño el dibujo. Voy a poner control I, control alt I, y vamos a ver que ahorita tiene 1260 por 1780 píxeles de resolución. Y esto es porque ahorita ya lo agrandé. Antes estaba seguramente como a la mitad. Entonces ya está agrandado, ya está óptimo para trabajar. Digo, se puede tener una mayor resolución. Yo realmente no la requería ahorita, solo que fuera para un póster muy grande y me pidiera el cliente una resolución específica. Ok, pero entonces, ya que tengo un tamaño para mí idóneo para trabajar y para poder detallar, lo que hice fue sacarle una copia y lo detallé un poco más en las partes que necesita detalle, porque realmente es que ahí tengo el dibujo. Voy a hacer invisible el primer dibujo, el original, y voy a crear una nueva capa, un relleno con blanco. Ya está. Ahora sí podemos ver cómo estaba, vimos, y cómo ahora queda. Lo que hice fue detallar algunas partes que se habían desenfocado, y no detallé todo porque sería como volverlo a hacer, pero sí detallé esas partes que necesitan un poco de detalle, como el rostro, como las manos. Y con esto ya empecé a trabajar. Ahora, lo primero que hice, antes que nada, fue quitarle el color. Por ejemplo, aquí pueden ver que lo hice ya sin color, o más bien yo lo que hice fue limpiar el color, porque normalmente viene así un dibujo, puede ser en JPG o en PNG, pero al escanearlo pues no nos aparece con transparencia. Si estuviera por ejemplo en un acetato, no nos va a aparecer en blanco. Pero aquí Krita creo que tiene una herramienta muy eficiente para hacer para quitar el blanco y dejar solamente el dibujo. Lo que voy a hacer es arrastrar la capa de color blanco y adjunto a la de trazo la retocada, y los voy a unir, control E. Ya está. Ahora sí, si pueden ver, pues ya está unido, ya está pegado. Entonces lo que hago es utilizar esta herramienta. Es un filtro, perdón, filtro, color, de color a alfa, mayús alt, control mayús alt a. Ok, yo utilizo este comando. Podemos darle clic aquí o aplicarlo. Ahorita le voy a dar clic, nada más. Y como ya tiene seleccionado el color blanco, pues esa parte es lo que va a ser transparente. Pero le voy a poner cancelar para que vean qué tan rápido es. Control Shift Alt A, y ya nada más le doy enter. Y así de rápido le quitamos el blanco a nuestro dibujo. ¿Por qué? Porque es muy importante, como por ejemplo para trabajar la línea. Por ejemplo, si yo quiero, puedo bloquear el alfa, y así ya nada más pinto y puedo remarcar unas partes. Voy a pintar con negro y estoy bloqueando el alfa. Y por ejemplo, si quiero pintar de un color alguna parte, ya se puede. No como antes estaba todo unido, tenía el mismo alfa y no podía bloquear el puro lápiz. Ahora sí, esto tiene una gran ventaja con respecto a la capa multiplicar, que podría darnos el mismo resultado, excepto que no podemos seleccionar el puro dibujo. Nos puede ayudar porque se ve transparente lo que es blanco o lo que es en niveles claros, pero
aquí aparte de eso podemos retocar el blanco, como si el dibujo lo pudiéramos cambiar de color, porque realmente podemos hacer eso. Ok, esto es nada más para que vean los procesos que voy llevando. Entonces primero es preparar el dibujo. Ahora, para empezar, lo que utilizo yo es una textura que tenga primero es para entonar todo el dibujo. Por ejemplo, yo me imagino primeramente que este guerrero va a tener tonos cálidos, tonos muy rojizos. Esto es cuestión de preparar el color. Si va a tener tonos rojizos, entonces para poderlo destacar, tendría que utilizar colores contrarios a ese rojo, o es decir, colores complementarios al rojo en el fondo. Eso va a hacer que el fondo destaque y que el personaje destaque y que los dos se complementen entre sí. Entonces, por eso aplico un color de fondo plano, un tono verde, como el que pueden ver aquí, y ya después le voy aunando tonalidades de acuerdo al disco cromático. Por ejemplo, el que pueden ver aquí, yo selecciono mucho en el triángulo, porque hay cuadrados, hay rectángulos, y yo utilizo el triángulo porque el triángulo muestra muy bien los colores principales, que es el magenta, el amarillo, aunque aquí se ve un poco verdoso, pero el amarillo, el azul cian. Entonces aquí está el azul cian, el amarillo y el magenta. Ok, y esto lo digo porque aquí me muestra perfectamente cuál es el color complementario de cada uno. Así de rap, de modo express, hablando un poco de teoría del color, pues aquí se pueden ver perfectamente cuáles son los colores complementarios, es decir, los más alejados entre sí. Por ejemplo, de un verde es un rojo, de un azul es un naranja, de un morado es un amarillo. Y si nosotros nos imaginamos que todo parte a partir de un triángulo, en donde una esquina está un magenta, en otra el amarillo y en otra el azul, vamos a nosotros simplemente de memoria vamos a saber todos los colores complementarios respecto a cada color, y también los colores análogos, que son los colores vecinos. Es decir, por ejemplo, de un verde es un verde esmeralda, su color análogo puede ser un verde limón o un azul o color turquesa. Y por ejemplo, de un morado puede ser un azul ultramar o un magenta. Así podemos ir en toda la escala de colores. Esto lo digo porque yo voy empezando, por ejemplo, en este caso que fue de un verde, puedo ir poniéndole tonos de un azul poco a poco, aquí se va viendo, y después le voy poniendo tonos, si voy hacia el azul ultramar, después le pongo salpicaduras. Miren, voy a hacer por ejemplo un pequeño ejemplo. Aquí voy a seleccionar una área, la voy a pintar de verde, en este caso porque fue verde. Tengo bloqueado el alfa, ok, verde, ok, parto del verde, le voy a pintar un poco de azul con un pincel, sobre todo que sea como de salpicaduras para que se note un poco orgánico. Después de ahí voy partiendo a un azul ultramar, a un morado, magenta, naranja, y como pueden ver, en esencia sigue siendo verde, o su color base, o su color que influye más es el verde, pero tiene una infinidad de colores. Esto tiene dos beneficios: que podemos partir de aquí hacia cualquier color y no va a quedar desentonado, no va a brincar, por decirlo así. Por ejemplo, si yo empiezo con un rojo, voy a utilizar la misma brocha. Si empiezo con un rojo, voy a hacerlo más chico, empiezo con un rojo, no se nota que brinque, porque ya está como ebulliendo, ya está como sintiéndose que va a salir el verde dentro de todos estos colores. Ahora sí, o si le pusiera yo un azul, lo mismo pasaría. ¿Por qué? Porque ya está entonado a muchos colores. Ahora, esto es en el caso que yo decidiera que fuera un fondo predominantemente verde, pero por ejemplo con UI, con color U, control U, puedo en UI
cambiar ese ajuste, hacerlo a tonos marrones, tonos magentas, el que yo quiera, o lo puedo subir la saturación o bajar la saturación, o la claridad o la oscuridad. Esto ayuda mucho. Es por eso que yo hasta a veces guardo una textura así para cualquier otra ilustración que yo haga, porque me puedo tardar, no sé, 5 o 10 minutos, 5 minutos por ejemplo en hacerlo, y estos ya me los ahorré, y porque en todos es el mismo proceso, y es algo que les quiero mostrar. Este es un proceso que me funciona. Voy a poner cancelar, y también voy a poner deseleccionar, y también voy a poner eliminar capa. Ahora, es así como hice el fondo. Como pueden ver, se ve orgánico, se ve lleno de colores, de matices, y los pongo así porque trato de resaltar unas partes, trato de oscurecer unas y otras, aclararlas o agrisarlas. Ahora, esta, como es la primera etapa, me sirve. Yo lo utilicé, como les comentaba, en azules, en verdes, porque mi personaje va a ser rojizo, porque es su color complementario. Ahora, la posterior etapa fue pintar el personaje. Este no es el acabado final, pero casi. Y aquí podemos ver si hago invisible un poco el trazo, podemos ver que recorté la textura con la silueta de mi dibujo, y le puse color, pero basándome en la textura que ya tenía. Es decir, fue como un retoque a la textura, y eso me ayudó mucho a hacerle bastantes detalles. Como pueden ver aquí, se nota un poco los pincelazos, se nota, pero se nota que no le trabajé demasiado. ¿Por qué? Porque la textura ya me había ayudado demasiado, me ayudó mucho al trabajar. Entonces lo fui pintando, ya estaba, hagan de cuenta que el principio era así, después lo fui rellenando, lo fui pintando hasta que me quedó esto. Aquí se nota más el acabado por el trazo, pero si se fijan, lo que ocupé fue el trazo y le puse una textura. Ya al momento de pintar ya no fue tan elaborado, tan detallado, porque ya me estaba ayudando en la misma textura. Ok, ahora, una de las cosas que les comentaba es que trabajé con rojizos, y el fondo lo hice con rojos, son con cálidos, con amarillos, naranjas, rojos, magentas, y los fríos pues utilicé verdes, azules, morados también, y así. Ok, después de esta etapa lo que le hice fue darle algunos tonos de efecto. Como pueden ver aquí ya cambió un poco más, se nota, depende mucho de como en colores, como de hacer énfasis en el sentimiento. En esta ocasión pues es un guerrero que solamente está parado, pero yo al menos sentía que tenía una tensión muy fuerte, mucha furia, ¿no? Entonces aquí aproveché para ponerle brasa, bueno, chispas de fuego que vuelan en el aire. O sea, hay una tensión en el aire, ¿no? Entonces cuando pinto pues trato de hacer más énfasis aún en la sensación que quiere transmitir el dibujo. Ahora pues esto fue lo que hice en esta parte del proceso. Ahora, después de esta parte podría decir cómo hice el fuego, pero esto ya es algo muy específico. Realmente no es, podríamos decir que es una capa de efecto. Podríamos decir que primero utilicé una textura, después esa textura la utilicé para pintar diferentes elementos, partiendo de un tono y de una textura ya con colores, después una capa de efecto y una capa para hacer lo que va encima del trazo, como resplandores, luces, humo, fuego, cosas que van encima, que pueden tapar un poco y que le ayudan, como destellos. Ahora, esta no es el trabajo final, este es como una parte. Ahora les voy a mostrar el dibujo final, la ilustración final. Miren,
se llama Tirano B. Esta ya fue la versión final, lo que le retoqué. Trabajé un poco más las luces, las contraluces, las texturas. Por ejemplo, en la piel le puse algunos cicatrices, le puse el color donde le toca la luz al cabello, afilé un poquito más su tocado. En general lo trabajé un poco más, le di textura. La textura yo la uso muy recurrentemente. Primero pinto con todos estos efectos y ya después lo que hago es enfocar con el pincel de enfoque. Este me ha ayudado muchísimo porque ha logrado hacer una textura tan detallada que parece fotográfica, y siendo que la hice con pinceles. Por ejemplo, voy a detallar una pequeña parte. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Aquí está mi trazo y mi color. Porque una de las cosas aquí es que aquí ya unifiqué el cuerpo, donde está el cuerpo, el color del cuerpo con el trazo. Entonces eso hizo que al estar los dos unidos ya pueda yo implementar mi capa de mi pincel de enfoque, el pincel de enfoque, porque eso ya me va a tomar en cuenta el trazo y también las texturas que puse en el color, y va a poder hacer esto. Por ejemplo, voy a pintar aquí, miren cómo hace más oscuros los oscuros y más claros los claros. Eso le da un efecto de relieve. No trato yo de no exagerar con este efecto, pero sí me ayuda. Por ejemplo, esto se lo apliqué aquí en las como cutículas de sus uñas, y también en las uñas, que son aquí como huesos más bien. También acá se nota un poco, y lo puse mucho también en sus hombreras, en sus cuernos. Y también traté de no exagerar, porque llegó un momento en que pues sí se ve como que pasó por un filtro que lo hizo demasiado contrastado. Por ejemplo, aquí le di un pequeño toque y eso le dio una ligera porosidad a la piel. Si le doy un poco más, ya va a parecer piedra, miren. Pero sin embargo sí tenía un poco. También esto lo complemento con la herramienta desenfoque, porque el desenfoque va a hacer que algunas partes sí se vean más lejanas, porque está enfocando la cámara, nuestro ojo está enfocando una parte. Como pueden ver, las puntas de estas protuberancias están desenfocadas. Eso les da movimiento o desenfoque o profundidad. Miren, lo mismo hice con las chispas. Ok. Algo que también tal vez tenga que hablar un poco más a fondo es de cómo voy aplicando el color, cómo voy decidiendo el color y las texturas que voy utilizando, cómo separar elementos, hacer algunos más profundos y unos más de frente, pero quizás un poco más adelante. Sí puedo decir esto, que trato de hacer una textura que se note orgánica y de ahí partir. Ahora, aquí utilicé una capa de efecto como la que ya les había mostrado, y aquí le agregué unas partes que son resplandores. Por ejemplo, en el ojo casi no se nota, o no se notaba al principio, pero sí se notaba que había un destello. Así se ve que brillan o que están encendidos, pero aquí ya se nota un destello. Esto lo hace natural y lo envuelve en una atmósfera. A ver acá como lo trabajé. A ver, así está. Lo que pasa es que este pincel que tengo ya tiene 20 años, como 18 años trabajando con esta tableta. Es la Graphir 3 de Wacom, y ya se siente como que a veces se pega un poco el botón y hace un poco de cosas raras, pero aún así sigue trabajando bien. Bueno, esto
sí, porque me parece que aquí ya le pinté el color, el destello al ojo de su mano también. Así se ve también el efecto que le estuve pintando, se ve un poco de trabajo, pero ya al aplicarle el efecto de destello lo envuelve todo en una atmósfera. Bueno, esto es más o menos lo que les quería mostrar, que no les mostré el proceso poco a poco. Quizás valdría la pena hacer un speed painting más elaborado, pero creo que sería tal vez en una siguiente ocasión. Muchas gracias por ver este video, este proceso que les quise mostrar. Y pues espero comentarios para quizás me faltaron cosas que decir, o debería de decir, o debería explicar, o debería ver otras cosas, ¿no? También consejos también se vale que me los puedan decir o escribir. Muchas gracias, espero que estén muy bien y hasta pronto.